fibrosis quística pulmonar es una enfermedad genética de herencia que afecta principalmente a los pulmones y en menor medida al páncreas, hígado e intestino, provocando la acumulación de moco espeso y pegajoso en estas zonas. Es uno de los tipos de enfermedad pulmonar crónicas más comunes en niños y adultos jóvenes y es un trastorno potencialmente mortal. Es muy duro, señorita, duro, terrible. Hay el periodo de la negación, dice, ¿no? Decimos no es, y nos aferramos a que no, que sea un error, de que todo va a cambiar, que todo va a ser un error. Pero ahorita ya estamos asimilando, ya estamos viendo y solo la fortaleza nos da el Señor. La supervivencia media a nivel mundial de estos pacientes se estima tan solo en 35 años. Alcanza valores más altos en países con sistemas sanitarios avanzados. Por ejemplo, en Canadá. Ahí, la media de vida es de 48 años. Miércoles 14 de diciembre, cada vez más cerquita de Navidad, cada vez más cerquita de fin de año, Vanessa. Estamos a punto, caramelo. Así es, son poquitos días los que faltan y nosotros aquí ya empezamos a reflexionar, a pensar en el consumismo y a evitar ese tipo de gastos que hacen que se nos genere el estrés de las festividades de lo que hablamos ayer. Claro que sí, por eso hemos hecho algunos programas de referentes al tema para un poco orientar y vamos a hacer más la próxima semana. Esperemos que nos acompañen, tenemos ya los temas listos para hablar de esto, del verdadero significado de Navidad, de cómo viven en la Navidad los pueblos ecuatorianos, pero que no necesariamente la viven como nosotros. Es decir, hay diferentes lugares en el Ecuador donde cada región la vive diferente. Hay que tomar en cuenta que esta es una fiesta de carácter religioso vinculado sobre todo al cristianismo, pero es importante también recordar que si tal vez usted no es partidario de esta fe cristiana, pero es un momento para reflexionar. Al finalizar un año nosotros tenemos que reconsiderar lo que hacemos bien, lo que hacemos mal, más allá de lo que creamos y en lo que creamos. Pero por supuesto, y es que se trata siempre, yo creo, de la solidaridad y de eso también estaremos hablando mañana. Por lo tanto, Vanessa, te cuento, ha habido una gran noticia, yo creo que para todo el Ecuador, para los empresarios ecuatorianos y en general para quienes dependemos del trabajo en el Ecuador. Así es, nosotros la semana anterior estuvimos hablando de este acuerdo histórico que firmó el Ecuador después de varias negociaciones con la Unión Europea y dijimos que habían varios pasos que tenían que cumplirse. Aquí en el Ecuador, el tema de Corte Constitucional, que ya también se aprobó y ahora faltaría la decisión en el Legislativo, al interior de la Asamblea Nacional, que eso también va con buen viento. Pero ahora, uno de los pasos que estaba pendiente era la aprobación en el Parlamento Europeo. Y la buena noticia es que fue aprobado con 500 votos a favor. Eso es extraordinario para el Ecuador, porque quiere decir que la gran mayoría de quienes conforman el Parlamento Europeo le han dicho que sí al Ecuador, le han dicho que sí a sus productos. Por lo tanto, el 99% de productos exportables del Ecuador entrarán con 0 arancel a Europa. Esto será desde el 1 de enero de 2017. Hay que recordar los beneficios también. Nuestros productos van a ingresar a un mercado de más de 500 millones de habitantes, 28 países donde los pequeños, medianos empresarios, las grandes industrias también ecuatorianas podrán colocar, si es que no los tienen allá, sus productos. Por supuesto que sí, entonces es una noticia que nos alienta. Qué mejor noticia para terminar así el año y empezar con nuevos bríos. Pero nosotros ahora nos trae otro tema a colación en realidad este 14 de diciembre y es la fibrosis quística. Y le preguntaba yo a un montón de gente si sabían qué es la fibrosis quística. Lo preguntaba aquí en el estudio a nuestros camarógrafos, a nuestros asistentes. Nadie lo sabe. Así es, y es más común de lo que todos pensamos. Es una enfermedad que afecta a los pulmones, pero también al aparato digestivo. Así que le invitamos, porque hoy al mediodía estaremos hablando de la salud. Oye, una enfermedad, y amigos televidentes, potencialmente mortal. Desafortunadamente, el índice de vida para quienes son diagnosticados con esta enfermedad es de 35 a 45 años. Es muy grave. Así es, y el problema es que también hay síntomas silenciosos. ¿Qué te parece si iniciamos entonces, Arturo, con un reportaje en el que vamos a revisar eso, que es la fibrosis quística? Adelante, por favor. Bienvenidas, bienvenidos. ¿Sabe usted lo que es la fibrosis quística? La fibrosis quística, me imagino que se refiere a algo de los músculos. ¿Sabes tú lo que es la fibrosis quística? No. ¿Has escuchado alguna vez? No, pero me imagino que debe ser algo del cuerpo que se va destruyendo o haciendo pequeñas fibras. ¿Sabe lo que es la fibrosis quística? ¿No?
De todos los encuestados, nadie nos pudo responder con certeza. ¿Y usted, que está en casa, lo podría hacer? La fibrosis quística pulmonar es una enfermedad genética de herencia que afecta principalmente a los pulmones y en menor medida al páncreas, hígado e intestino, provocando la acumulación de moco espeso y pegajoso en estas zonas. Es uno de los tipos de enfermedad pulmonar crónicas más comunes en niños y adultos jóvenes y es un trastorno potencialmente mortal. ¿Qué medio te suena la fibrosis quística? Puede ser, no sé, la parte de la mujer, tal vez. Los ovarios, pues. Claro, los ovarios. Ajá. Creo que ¿A qué le suena? de fibra. Creo que de la fibra que tiene el cuerpo humano. Eso. Nada más que eso. No le suena mucho más. O sea, No. es una enfermedad pulmonar, nunca había escuchado. Sí, también de lo que es fibra, sí he escuchado, pero de pulmonar no he escuchado. Esta es una de las enfermedades más frecuentes en occidentales, con una incidencia en dicha población de aproximadamente 1 en 5.000 nacidos vivos. Se calcula que 1 de cada 25 personas de dicha ascendencia es portadora de un alelo no funcional. ¿Y sabe qué más o menos pasa ahí con los pulmones? Los pulmones se llenan de una especie de como de pus e impiden la respiración de la persona que está afectada. No existe ningún tratamiento curativo, sin embargo, hay tratamientos que permiten la mejora de los síntomas y alargar la expectativa de vida. En casos severos, el empeoramiento de la enfermedad puede imponer la necesidad de un trasplante de pulmón. La supervivencia media a nivel mundial de estos pacientes se estima tan solo en 35 años. Alcanza valores más altos en países con sistemas sanitarios avanzados, por ejemplo, en Canadá. Ahí, la media de vida es de 48 años. Es el tema que proponemos para hoy. Estamos hablando de la salud, de la fibrosis quística. Si usted no sabe muy bien cómo es esta enfermedad, si tal vez está con algún familiar que padece de esta patología, entonces conéctese de inmediato y quédese con nosotros. Esta hora completita estará dirigida a este tema. Nuestros invitados, como siempre, 2 expertos de mucho nivel que nos estarán dando pues algunos criterios sobre esta enfermedad, pero también algunas recomendaciones importantes que usted debe considerar. Por un lado nos acompaña el doctor Efrén Guerrero. Él es neumólogo, también está participando de uno de los posgrados de una de las universidades a las que más cariño le tenemos, Universidad Central del Ecuador. Muchísimas gracias por estar aquí. Y está con nosotros también la doctora Yasmina Lascano. Ella es neumóloga pediatra, jefa de la unidad de pediatría del Hospital Carlos Andrade Marín. Muchísimas gracias, como siempre, por su apoyo a este tipo de temas en los que la comunidad pues debería conocer un poquito más. Ya estaremos conversando en unos minutitos con ellos, pero antes, Arturo, nuestro invitado principal es el público. Como siempre, y es que nosotros dependemos de ustedes, lo que queremos es derribar ese muro que a veces existe entre quienes estamos en el estudio y quienes nos están viendo en las casas. Para eso están las líneas ya habilitadas, 3970-822 o 3970-813. ¿Ha escuchado usted de la fibrosis quística? ¿Sabe lo que significa esta enfermedad? Bueno, ya vimos en el reportaje con el que abrimos el programa que se trata de una enfermedad compleja, complicada. Y con esa pregunta quiero iniciar, doctor. ¿La fibrosis quística es tan difícil en verdad como dicen los datos? Es decir, ¿es difícil asumir esa enfermedad? Es una de las enfermedades más importantes que deben ser detectadas a temprana edad. Y eso nos va a permitir mejorar el pronóstico del manejo de los niños o de los adolescentes o de los adultos. Depende mucho también de la sospecha clínica del paciente, de la historia clínica que se haga, de la relación de herencia, que es importantísima, ya que es una enfermedad recesiva. Se considera que probablemente uno de ustedes tenga el gen, está entre 1 a 25 a 36. ¿Por qué uno de nosotros, dice usted? Porque podemos ser portadores pero sanos. Puede estar ahí el gen. Persona. Claro. Se expresa más bien cuando se encuentra con otro igualito. Exactamente. Padre y madre pueden ser portadores y de ahí derivarse que si tienen 4 niños, uno puede tener hay una gran posibilidad. Hay una gran posibilidad. Ahora, entonces, ¿uno nace con la fibrosis quística?
o la adquiere en el transcurso de No, la no, vida? no, Para que quede claro. es una enfermedad no contagiosa, Ya. es una enfermedad hereditaria, ¿sí? Y que tanto los pediatras como el médico de atención primaria, como los neumólogos, tenemos la obligación de hacer adecuadamente el interrogatorio cuando tengamos a un niño en que sospechemos. ¿Degenerativa la enfermedad? Es decir, ¿se va poniendo peor a partir de los años? Es una enfermedad que debe ser, que en la actualidad lo controlamos, gracias a las nuevas terapias. Sin embargo, el pronóstico de vida en los países como europeos, como Dinamarca, alcanzan alrededor de 40 años, ¿no? Esperemos que con el tiempo Se puede aumentar. pueda aumentar. Hablemos de eso precisamente. El doctor decía que todos podríamos tener el gen de la fibrosis quística, pero no se expresa sino cuando nos encontramos con otro que se haga que esos genes se junten. Pero, ¿qué tan frecuente ya es la incidencia real en la que los dos genes se encontraron dentro de la población ecuatoriana? En nuestro país es 1 en 11.100 recién nacidos vivos. Esa es una de las únicas estadísticas que tenemos. Eso quiere decir que tal vez tengamos 23 casos nuevos al año, y son 23 casos que no sé si se están diagnosticando. Entonces, generalmente esta enfermedad se ha visto que es más frecuente en la raza, en los anglosajones, en los rubios, ahí es muy frecuente. En nosotros se creía que no era tan frecuente. Sin embargo, se ha visto que existe la colonización, ¿no? Entonces empiezan a aparecer mutaciones que son propias de nuestra raza. Eso se ha visto en muchos estudios latinoamericanos, de Chile y de Argentina. Ahora, los síntomas siguen siendo los mismos y el final termina siendo el mismo también. Sí, pero el diagnóstico, cada vez en los países donde hay más sobrevivencia, el diagnóstico es al nacimiento. Es al nacimiento porque se les hace un screening neonatal, ¿sí? Y en el screening neonatal ya se puede detectar la enfermedad. Ese screening no lo tenemos aquí en el país y todavía yo sinceramente pienso que no estamos listos para hacer screening neonatal de fibrosis quística. Primero tendríamos que hacer el estudio genético de todos los pacientes nuestros y saber cuáles son nuestras mutaciones más frecuentes, y en ese momento podríamos hacer un panel entre la parte que es la tripsina inmunoreactiva y el otro lado las 10 mutaciones más frecuentes o las mutaciones más frecuentes que se haya detectado en nuestra población. Y al nacer el niño, ustedes saben que existe el de la detección de fenilcetonuria, hipotiroidismo. Entonces, en esa misma cartita, en el talón, se podría detectar esto. Entonces, el diagnóstico debe ser neonatal se con puede el identificar. tamizaje, pero no es tan, o sea, no es así como sí, ahí no es en tan el preciso como tamizaje el screening. existe la tripsina inmunoreactiva. Sin embargo, existen otros estudios que no es suficiente la tripsina inmunoreactiva, sino que tiene que haber al lado, en la tablita, en la parte genética. Del modo más didáctico, ¿qué significan todas estas tablitas, estos estudios? ¿Cómo se hacen? ¿Cuál es el procedimiento? Porque como decía el doctor, una de las cosas más importantes de eso es diagnóstico temprano. Bueno, ¿cómo hacemos en el Ecuador si es que no podemos, si es que no tenemos esta tecnología? Con esas limitantes, ¿no? Exactamente. Es difícil, ahí está el orden. Es difícil, ¿no es cierto? Estamos empezando y de ahí que se ha conformado un grupo de apoyo, porque es un grupo que debe estar el genetista, debe estar el neumólogo pediatra, debe estar el nutricionista, debe estar fisioterapistas respiratorios. Todo ese equipo es el que tiene que apoyar a un paciente con fibrosis quística. Pero si yo en la familia he tenido fibrosis quística, un hermano, hay que estar más atentos. Y si se embaraza, por ejemplo, alguna persona de la familia, pues hay la posibilidad de una amniocentesis, ¿no es cierto?, para algún estudio que se podría ayudarle, un estudio genético o una biopsia de las vellosidades de la placenta, que también nos ayudaría para un estudio genético, ya previo al nacimiento del niño, ¿no es cierto?
Pero eso, doctor, y me parece la parte complicada justamente de esta enfermedad, eso teniendo la presunción o teniendo el antecedente patológico familiar en el que yo diga, bueno, mi familia, mi hermana, mi tía, tuvo alguien fibrosis quística, pero si el gen no se expresó en toda mi familia, llega el momento del nacimiento y ¿cómo sabemos si ese niño está enfermito? Screening neonatal el a todo el mundo. ¿Pero es bajo la presunción o el screening es todo el mundo, así como protocolo ya obligatorio en otros países? Sí, hay países que lo tienen. Es de todo el mundo, o sea, no debe haber si tuvo o no tuvo. Simplemente porque esta es una de las enfermedades raras, no es una enfermedad frecuente, o sea, no es que no es muy frecuente encontrarla, está dentro de las enfermedades raras, catastróficas, sin embargo es la más frecuente de todas las enfermedades raras, de todas las raras. Esta es la más frecuente y a la vez una que podría tener una mejor calidad de vida con el tratamiento. Perfecto, muchísimas gracias por la respuesta. Tenemos ya una llamada y le damos la bienvenida a Marlene Ochoa, quien nos está llamando desde Guayaquil. Marlene, bienvenida, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Mi pregunta era... Adelante. Mi pregunta es referente a que si eso que dice la fibrosis quística es igual que el asma, por lo que yo veo a los chicos que están con unas cámaras, que yo anteriormente también usaba eso, entonces quiero saber si son los mismos síntomas, si hay los mismos problemas como está diciendo el doctor. Chévere, gracias Marlene por la pregunta. Sí, la pregunta es si tiene algo que ver con el asma. Y yo creo que podría uno equivocarse, a veces siendo padre podría creer que es lo uno o lo otro. ¿Cómo diferenciamos las enfermedades? O sea, lo importante es el cuadro clínico, que la doctora va a estar de acuerdo conmigo, en el sentido de que un niño que presente infecciones recurrentes a nivel pulmonar, que tenga problemas abdominales, que tenga problemas obstructivos o que tenga la evacuación de heces demasiado olorosas y muy grasosas, eso nos va a hacer, y peor si tiene un prolapso rectal, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? ¿Qué es el prolapso? O sea, se sale el recto por el ano. ¿sí? Eso nos hará sospechar, mientras no sea un criterio contrario, que el paciente primero hay que descartar fibrosis quística. Sin embargo, dentro de la evolución del paciente también está el asma, ¿sí? O sea, dentro del diagnóstico diferencial. Dentro de los síntomas que presenta dentro de la fibrosis puede estar el asma. Sí, puede estar, pero más son los datos clínicos que les señalan. Para descartarle a la fibrosis quística de otras enfermedades pulmonares y yéndonos al concepto, repitámosle para que la ciudadanía sepa, una enfermedad que provoca la acumulación de moco espeso y pegajoso en los pulmones. Eso ya le vincula también a otro sistema, que es el digestivo. Por ahí podríamos estarle descartando pues a otras enfermedades de etiología pulmonar. Sí, la fibrosis quística se encuentra produciendo sus síntomas en varios órganos, la vía respiratoria, el aparato digestivo, el páncreas, el hígado, las glándulas sudoríparas y el aparato genital. Entonces, desde esa localización ya tiene varios síntomas, la parte respiratoria, que usted le ha dicho, y la parte digestiva, en la cual no se producen unas enzimas necesarias para la absorción de los alimentos. Entonces, por eso la caquita de ellos elimina casi todos los nutrientes y no suben de peso. Entonces, ese es un punto básico en un paciente con asma. Puede parecerse, sin embargo, el paciente no sube de peso. Entonces, ya veo, sí parece asma, pero este niño está desnutrido. Otros tendría que tener, está medio raro esto. El niño con asma generalmente no está desnutrido. ¿Sí? Y los otros síntomas, pues las glándulas sudoríparas, hacemos el diagnóstico en el test de sudor, porque está ahí. Entonces, esa es la muestra que es la muestra, sacamos justamente ahí está el diagnóstico. Y a nivel genital, los hombres tienen casi se podría decir que son estériles, y las mujeres tienen un poco de infertilidad, pero sí pueden tener niños con piel salada, dicen, ¿no? Sí, porque se elimina a través por eso es que ahí es el diagnóstico. Recogemos el sudor y vemos la cantidad de cloro y de sodio. Vamos a seguir hablando de los síntomas, pero tenemos otra llamada en espera. Berta Simbaña nos llama en este momento. Berta, muchísimas gracias por comunicarse. ¿Cuál es su inquietud? Berta, ¿le escuchamos? ¿Me confirman si está ahí? ¿Sí? A ver.
Bueno, avancemos para ver si le invitamos, Berta, para que nos contacte en unos minutitos. Estamos esperando su aporte en este programa al mediodía. ¿Qué otros síntomas y cómo podemos detectar? ¿Esto se expresa en la niñez? ¿Se puede expresar tal vez en la adolescencia, en la adultez? ¿En qué momento de la vida? Generalmente es en la niñez que se empiezan a manifestar todo el cuadro clínico que manifesté y que la doctora lo complementó. Sin embargo, quiero señalar dos cosas fundamentales. Claro que sí. Lo uno es que hay una publicación en el 2007 con respecto a la prevalencia de la enfermedad en nuestro país y es alrededor de 1 para 11.700 recién nacidos. Sin embargo, el promedio en Latinoamérica está alrededor depende del país, ¿no? Entre 5.000, 1 por 5.000 a 9.000 recién nacidos. O sea, mucho vivos. más alta. Claro, más alto O sea, en otros nosotros países. tenemos un poquito más, sería 1 por 11.000. Bueno, pero tiene que ver también con los procesos justamente que decía de mestizaje, ¿no? Tal vez en otros países como Argentina y Chile, que tienen pues la historia colonial, que vienen desde Europa, pues es que ellos tienen 1 a profundo. 4.000, a 1 a 5.000 los chilenos. Casi lo mismo que tienen en Europa, entonces. Sí, o sea, es más alto. Y en el caso de los asiáticos es más raro. Todavía más raro. Más raro. Yo quería igual que los la etnia negra, ¿no es cierto? Ellos casi no es 1 por 17.000. Wow, se aumenta, claro, entonces es clarísimo que tiene que ver ya pues con el aspecto genético que habíamos mencionado. La música nos indica, creo que tenemos que hacer una pausa, Arturo. Por supuesto que sí, les dejo con una inquietud y es, ¿hay grados de fibrosis quística? Es decir, ¿hay unos peores y otros menos malos, por así decirlo? Esa respuesta volvemos después del mensaje. Son las 12:25 de la tarde. Muchísimas gracias por continuar con nosotros con el tema hoy de fibrosis quística. Dejamos una pregunta en el aire antes de ir a la pausa y era si es que hay niveles o grados de fibrosis quística. Por favor, doctora, si nos puede ayudar con la respuesta. Ya, entonces, sí hay diferentes grados o gravedades de la enfermedad. Esta enfermedad tiene 1.500 mutaciones, o sea, 1.500 expresiones del gen que está dañado. Ajá. Y estas 1.500 expresiones se dividen en 6 grupos. Los 3 primeros grupos son los más graves, porque la enfermedad se está expresando en toda su magnitud. Los otros grupos se supone que son más leves y a veces solo se detectan por esterilidad masculina, por ejemplo. ¿Y son las más graves y más frecuentes o no necesariamente? No necesariamente. Estas detectadas a la edad adulta, como usted dice, las personas que las sufren pueden vivir con mediana normalidad, claro. Es decir, ¿su promedio de vida va a ser el de cualquier otra persona? Sí, porque solo está expresado en la esterilidad masculina. Solamente. Sí he leído artículos que se les detecta a nivel cuando ya son adultos y recién ahí empiezan a detectarse los síntomas, pero no es la misma expresión de las otras enfermedades. Y algunos síntomas vienen también acompañados con estas cuestiones de los pulmones, respiratorias y demás. Y bueno, lo que comentábamos tras cámaras, y creo que es como para ilustrar un poquito más, porque obviamente la gente en casa no tiene por qué saber de esta situación de las células y de la bioquímica, pero en general, falta líquido en las secreciones. Eso puede ser, y por eso son espesas. Prácticamente es eso. Esa es la base. Esa es la base. Entendí clarito, entonces. Sí, ahí entendimos mejor todos, por supuesto que sí. Exactamente es eso. Entendimos clarito. Sí. Pero bueno, en tal caso, vamos a ver el testimonio de una persona. Uno de nuestros compañeros hizo un reportaje para ver cómo vive una persona con fibrosis quística, qué tipo de padecimientos tiene, qué tipo de complicaciones, cómo es su calidad de vida. Lo vemos a continuación. Preste la atención al siguiente reportaje. Doña Rosa y su esposo Simón viajaron desde Esmeraldas a Guayaquil para dedicarse al cuidado de su pequeño nieto. Él presentó varios problemas respiratorios desde los 20 días de nacido, un cuadro clínico que aparentemente parecía normal para los médicos. Sin embargo, al pasar los meses, la salud del pequeño Matías seguía empeorando. Pero en una ocasión, como pasaba con tanta tos y todo, yo no lo bañé. Entonces al segundo día le voy a ver y detecté un poquito como arena en la frente. Pruebo y eso era sal, muy salado, y me asusté. Entonces le comenté a la doctora, le digo, ¿por qué suda tan salado? Que es normal, el sudor es salado, pero digo, es demasiadas, e inclusive le sentí sal.
Entonces ahí la doctora como que empezó a sospechar. Estuvo hospitalizado casi un mes en el hospital Roberto Gilbert y con los exámenes complementarios como tomografía, radiografía que se le tomaba cada rato. Ya los médicos sospechaban de una fibrosis quística, pero no la podían afirmar porque no había todavía las pruebas necesarias. Los doctores del hospital les recomendaron que acudan a la Fundación Ecuatoriana de Fibrosis Quística, donde realizan la prueba del sudor a bajo costo. En este lugar confirmaron que Matías tenía la enfermedad. Es muy duro, señorita, duro, terrible. Hay el periodo de la negación, dice, ¿no? Decimos no es, y nos aferramos a que no, que sea un error, de que todo va a cambiar, que todo va a ser un error. Pero ahorita ya estamos asimilando, ya estamos viendo y solo la fortaleza nos da el Señor. La segunda hospitalización estuvo en terapia intensiva, ya estuvo en los brazos de la muerte realmente, pero Dios le devolvió la vida. Y nosotros nos aferramos al poder de Dios. Pero el caso de Matías no es el único. Grecia Camejo es una joven madre que lucha día a día para que su hija de 10 años, que también posee fibrosis quística, pueda llevar una vida normal a través de los tratamientos que ofrece la Fundación. Nos brinda el ayudo de lo que es terapia respiratoria, con el licenciado, nutrición, psicólogo y sin ningún costo. Ellos nos lo dan, nos brindan asesoría. También cuando un niño es diagnosticado, le dan los compresores para que empiecen a hacer sus terapias y que no haya excusa después que los niños hayan recaído por falta de hacerse su terapia. Grecia hace un llamado al Estado y a toda la sociedad civil para que los pacientes que tienen fibrosis quística puedan seguir teniendo los tratamientos oportunos, porque estos son muy costosos. Quisiera que nos ayudaran a todos nosotros, porque no somos 2, 3 que están, son ya casi 100 personas que están en nivel aquí en Ecuador con esta enfermedad y que está causando mucho dolor a las familias. 12:30, más adelante también una representante de esta fundación que estará hablando con nosotros y de la gestión que están realizando. Doctores, por favor, ¿el Sistema Nacional está capacitado para tratar esta enfermedad? Cada vez la Sociedad Ecuatoriana de Neumología, la Sociedad de Pediatría, ha permitido que se realice cursos de actualización a médicos generales, a médicos familiares, a pediatras, con la finalidad que piensen y se detecte esta enfermedad. Pero es importante considerar que hay centros especializados para eso, tanto en Quito, en Guayaquil y en Cuenca. Pero eso permite, ¿no es cierto?, que por ejemplo en la ciudad de Quito tengan acceso a profesionales preparados en el manejo de esta enfermedad en el HCAN, en el Hospital Carlos Andrade Marín, en el Hospital Eugenio Espejo y además en el Hospital Bacortiz. Esto ha permitido un mejor manejo de los pacientes desde el punto de vista de atención médica directa y además en la provisión del medicamento, ya que es una enfermedad catastrófica. Esa era mi siguiente pregunta. ¿Cómo está el tema de la provisión de los medicamentos? ¿Es difícil conseguirlo? En el caso de no estar cubierto por un seguro, ¿cuánto podría costar? ¿Cómo es el tema? Si no está cubierto por el seguro, el Estado desde el 2010 ha cubierto esta enfermedad. O sea, no se puede decir que le ha desamparado. Más bien ha ayudado ¿Cuánto podría mucho, costar si es que...? Como $5,000 al mes. Más o menos $5,000 al mes podría costarle a una persona que está enferma, diagnosticada con fibrosis quística. Sí, cuando ya tiene que hacerse, o sea, una fibrosis quística moderada, que requiere varios medicamentos, sí puede estar como en $5,000 al mes. Bueno, pero esto lo ha cubierto el Estado. Desde el 2010 tenemos los medicamentos están en el cuadro básico y se les está dando lo que se podría decir la canasta básica a un paciente con fibrosis quística. Bueno, algo de buenas noticias para quienes sufren de esta enfermedad tan compleja. Tenemos una llamada desde Ambato, le damos la bienvenida a Enma. Buenas tardes. Su pregunta, por favor, Enma. Buenas tardes.
Yo quisiera hacer la pregunta verá, mi esposo tiene fibrosis pulmonar y quisiera saber si es que mis hijas pueden heredar la enfermedad de él. Tengo 2 hijas. Muchísimas gracias. ¿Cuántas hijas tiene Emma? ¿2? 2. ¿De qué edad? Una de 11 y la otra va a tener 3. ¿Ellas han mostrado hasta el día de hoy algún tipo de síntoma? Es decir, ¿tienen complicaciones al respirar, unas flemas fuertes? No, a la primera, la de 11 años, hace unos 3 años le dio, bueno, tenían, ¿cómo es me olvidé. No se preocupe. ¿Pero cuáles eran los síntomas? O sea, era como una bronquitis, algo así. Ah, le dio me dijeron una afección que era, fuerte a los pulmones. Ya. No tenía nada que... Bueno, le hicieron unos estudios, le hice revisar con el médico, pero tenía... Ay, no me acuerdo. No se preocupe. Una enfermedad que le ataca o sea, más o menos se acumulaba moco en la nariz. Ah, bueno. La otra es, su esposo es diagnosticado con fibrosis quística pulmonar. Sí, nos dijeron hace más de un año nos dijeron que él tenía fibrosis pulmonar. ¿Cuántos porque años? más antes de él, cuando se ha ido al hospital, le decían que tenía asma. Ya. Pero hace más de un año dijeron que lo que él tenía era fibrosis pulmonar. ¿Cuántos años tiene su esposo, Emma? 36. ¿Y en qué trabaja? Él es maestro albañil. Bueno, yo le voy a dar el paso al doctor, yo voy a dejar de hacer preguntas, parezco yo el especialista. Mi querido doctor, por favor, ¿qué le puedo decir a Emma? A doña Emma le tenemos que orientar en el sentido de que no es lo mismo fibrosis quística que fibrosis pulmonar. Perfecto. En el caso del esposo, por su profesión probablemente aspiró durante mucho tiempo elementos inorgánicos u orgánicos por su profesión en polvillo, que eso fue lo que dañó el pulmón. A eso es lo que llamamos de enfermedad pulmonar intersticial difusa o fibrosis pulmonar, que es diferente en la etiología a la fibrosis quística. ¿Qué le hace al pulmón la fibrosis pulmonar? Como su nombre lo indica, le vuelve duro, le vuelve poco expandible y el paciente progresivamente presenta insuficiencia respiratoria. Y más si nos olvidamos de preguntarle a doña Emma si hubo el antecedente, si el esposo tuvo tuberculosis, que muchas veces deja como secuela fibrosis pulmonar. La fibrosis. Bueno, pero en el caso de ella está explicado que es por la profesión. Por la profesión. Y en ese caso las hijas no correrían ningún no problema corre ningún riesgo, sí. de heredar la complicación. Eso es una enfermedad adquirida. Bueno, muchísimas gracias, Berta. Esperamos que haya sido clara la respuesta. Y algo de lo que conversábamos también tras cámaras mientras estaban dando el reportaje. ¿Cómo es la vida de un paciente con fibrosis quística? ¿Qué puede hacer y qué no puede hacer? El paciente con fibrosis quística cuando nace con los pulmones sanos, ¿sí? Se sabe que la inflamación está desde el inicio y que el tratamiento tiene que hacerse desde el inicio. Se les indica que se debe hacer terapia respiratoria de mañana y de noche. Entonces, si desde que nace él hace eso, va a tener no tiene restricciones, pueden ser deportistas. Es más, se promueve que sean deportistas porque eso hace que puedan eliminar bastante la flema. Conforme va deteriorándose el pulmón, pueden tener limitaciones. Pero, si se controlan, con el tratamiento que es terapia respiratoria en la mañana, terapia respiratoria en la noche deben comer en exceso. Comen más de lo normal. Hidratarse también deberían, ¿no? Claro, hablamos un minuto, ¿cómo sería el día de un niño con fibrosis quística? Usted nos explicaba, por ejemplo, la terapia a las 5 de la mañana, se hace la terapia, el desayuno tendría que comer arroz, huevo frito, salchicha, un buen desayuno. Arroz con pan con mantequilla, un buen milkshake. Eso sería su desayuno. El almuerzo sería papas fritas con pollo frito Kentucky. Grasas también. Sí, y con sus enzimas para que puedan asimilar todos los nutrientes, ¿no? Ellos eliminan los nutrientes. Entonces es como ellos como medicina tienen que comer
bastante. Y además tienen que Para tomar que el unas cuerpo, pues, enzimas absorba. para que el cuerpo absorba. O sea, el tratamiento tiene varios pilares: el pilar de la terapia respiratoria, el pilar nutricional y el pilar, el otro pilar, el farmacológico de los antibióticos. Yo sí. sabía, ese también se me estaba olvidando a mí. Una pregunta antes de empezar con el otro segmento. Doctor, ¿algún clima que sea bueno tal vez para este tipo de personas o podrían vivir bajo cualquier clima, temperatura? Es que tenemos en todos los niveles de altitud y a nivel del mar, tenemos pacientes en el Ecuador. Aquí, gracias a Dios, hubo 2 fundaciones. La una promovida aquí en Quito por la doctora Hernández, que lastimosamente falleció. Ella era portadora de fibrosis quística, era enferma y era neumóloga, ¿no es cierto? Ella propendió la creación de la fundación, lo cual fue replicado en Guayaquil. Eso ha permitido tener un mapa más o menos adecuado del número de pacientes que se está manejando ahora en el país. Y veo que está organizado. Ahora, la pregunta de Vanessa era, bueno, si es que usted nace con fibrosis quística, ¿recomendable vivir en la costa o en la sierra o da exactamente si hay demasiada hipoxemia, si el paciente, ahí es ideal que baje a la costa. O sea, sí ayuda. Por ayuda, definitivamente. Perfecto. Esa era. Bueno, les voy a contar, nosotros vamos a pasar un segmento que se llama Más que mitos y verdades. Van a salir aquí unos mitos y ustedes nos van a aclarar si es que son reales o verdaderamente son mitos. Vamos a ir uno por uno, son solamente 4. Entonces me dice usted el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. ¿Le parece? Esto es más o menos lo que dice la gente en la calle. Vamos a ver si es real o no. Por favor, con el primero. Mito 1 dice, ¿la fibrosis quística es una enfermedad solo de niños? ¿Es eso cierto, doctor? No es cierto, porque es de adultos. ¿Una enfermedad para toda la vida? Para toda la vida. Es decir, no aparece y desaparece cuando uno es adulto, mientras... No se cura. No se cura. Perfecto, Se controla. complicada. Vamos con el mito número 2. ¿La fibrosis quística es contagiosa, doctora? No es contagiosa. Los pacientes no pueden contagiar a las personas, nosotros sanos, de sus bacterias. Sí podría ser a una persona inmunodeprimida, que a un paciente con desnutrición, alguien que vive al lado de él, que tenga algún leucemia, desnutrición, porque los pacientes con fibrosis quística portan bacterias, se colonizan por bacterias, Pseudomonas, Estafilococo, Haemophilus, ¿sí? A las personas inmunocompetentes como todos nosotros, no nos pasa nada que esté tosiendo el paciente con fibrosis quística al lado nuestro. En el colegio no va a pasar nada, a veces tienen problema en las escuelas porque dicen está enfermo, váyase a clase, pero el tos, es más, nosotros les promovemos, tienes que toser. Para que movilice Tose las porque secreciones. tiene que sacar la flema. No se aguante la tos, tiene que toser y eliminar todo. Perfecto. Complicado. Vamos con el mito número 3, si no me equivoco. ¿Los pacientes con fibrosis quística deben hacer terapia todos los días, doctor? Todos los días y varias veces al día. Eso les va a permitir realizar una buena toaleta, un buen aclaramiento, una buena desobstrucción de la vía aérea. ¿Cuánto tarda cada una de estas pequeñas entre terapias? El clapping, que es el capotaje, los drenajes, hacer ejercicios respiratorios, y si tiene que hacerse una nebulización, estamos hablando de unos 30 a 45 minutos. Obviamente la primera del día debe ser la más importante porque se acumula toda la noche. Sí. ¿Dormir es complejo para ellos? No es tan mal. ¿Se les hace difícil dormir? Si están controlados, no pasa nada. No hay mayor. No pasa nada. Vamos con el mito número 4 y el último. Dice, las personas con fibrosis quística no pueden hacer deporte. No. Hablamos de eso en un momento. Más bien el deporte se recomienda. Es totalmente recomendado que se dediquen a algún deporte e incluso pueden hacer atletismo y ganar medallas olímpicas si es que quieren. Es decir, ese es un buen totalmente mensaje. recomendado. Solo que tienen que tomar más sal. O sea, poner sal en sus bebidas, porque van a sudar mucho y van a perder sal. ¿Sí? ¿Estas bebidas energizantes, hidratantes, esas sí les servirían a ellos o adicionalmente o adicionalmente a veces cápsulas de sal, poner en una cápsula sal y tomar más sal. En días de calor tienen que tomar mucha
mucha sal, más sal que el resto, salar más los alimentos. Perfecto, bueno, tenemos todavía tiempo, amigas y amigos, les invitamos a seguir contactándose con nosotros, 3970-813, 3970-822, las líneas todavía están habilitadas, tenemos tiempo en el programa para que usted nos llame, tal vez tiene alguna inquietud respecto de otro tipo de patologías que tienen que ver con el pulmón, igual serán bienvenidos sus comentarios y también sus sugerencias. Le agradecemos muchísimo al doctor Efrén Guerrero por esos sabios consejos y también por orientarnos un poco más en esta patología que estamos hablando hoy sobre la fibrosis quística. Y al volver, lo que le habíamos anunciado, la representante de una fundación que se dedica pues al cuidado de este tipo de pacientes y también a dar soporte de tipo emocional. No se vaya, esto es Al Mediodía. Gracias como siempre por estar con nosotros. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Son exactamente las 12:47 de la tarde. Queremos darle la bienvenida ahora a la licenciada Carla Zambrano. Ella es enfermera de la Fundación Ecuatoriana de Fibrosis Quística. La pregunta de cajón es, bueno, primero, bienvenida por supuesto. Gracias. Y segundo, ¿dónde puede la gente ir a acudir en realidad para recibir esta ayuda de la Fundación? La fundación ahorita está ubicada en la avenida Amazonas, N2262 y Ramírez Dávalos. Pueden acercarse o pueden comunicarse a los teléfonos de la fundación, que son el 640-76, o conmigo también se pueden comunicar al 0987-41-1153. Repítenos, por favor, el teléfono convencional para ver si lo ponemos en 640-76. 640-76. Ahora, ¿qué tipo de ayuda es la que ustedes le prestan a los pacientes con fibrosis quística? Nosotros lo que hacemos es el test de sudor en la fundación y les ayudamos, les orientamos a qué hospitales pueden acudir, al Carlos Andrade Marín, al Baco Ortiz o al Hospital Eugenio Espejo. Además de la orientación, tal vez algún tipo de terapia, soporte emocional, porque debe ser complicado también el asumir la noticia de tener este tipo de enfermedades y de sobrellevarla. Nosotros, las personas que estamos a cargo de la Fundación de Fibrosis Quística, tenemos niños con fibrosis quística, ¿no? Somos personas que conocemos en sí el dolor de lo que es llevar una carga tan fuerte como es tener un niño con fibrosis quística. Nosotros les ayudamos a los papitos, vienen siempre asustados, vienen leyendo en el internet que los niños pueden morir inmediatamente, vienen muy asustados y nosotros les damos ánimo y decimos, no, sí se puede. Tenemos niños con fibrosis quística y estamos sacando adelante a nuestros niños, ustedes también van a poder. Y se les direcciona de esa manera. Los papitos se inscriben en nuestra fundación y nosotros hacemos algunas reuniones con los papitos y ahorita lo que estamos haciendo es el apoyo de cuidado de personal de enfermería para los pacientes más críticos a nivel domiciliario gratuito. Perfecto, fantástico. Tenemos una llamada más ahora desde La Maná. Le damos la bienvenida a Bosco Moscoso. Don Bosco, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante. Por felicitarlos por el programa tan bello. Realmente, yo soy médico y yo tengo un nieto con fibrosis quística. Yo tengo un nieto que tiene 8 años de edad y fue diagnosticado a los 6 meses de edad, ¿no? En realidad es un tema muy fuerte, muy crítico. Existe casualmente esto que han hablado ustedes tan claramente sobre el periodo de negación y todo esto. Pero yo quiero puntualizar, mi llamada es para puntualizar cosas que realmente son importantes y que en realidad se tocan en el programa, pero debemos puntualizar lo siguiente. Primero, yo en forma particular, personal, familiar, yo quiero agradecer infinitamente al Estado, al gobierno, que nos permitió por primera vez en la historia recibir medicación para pacientes con fibrosis quística para enfermedades catastróficas. Eso realmente ha sido revolucionario para el país, ¿no? Independientemente de todo esto, el costo es tan alto, es tan grande, que esta enfermedad quiebra a cualquier familia en el mundo. Entonces, los estados en el mundo deben hacerse cargo de las enfermedades catastróficas, solitarias, huérfanas, como se llaman estas. Realmente es importante concientizar esto. Segundo, independientemente de todo esto, creo yo, y la Fundación Ecuatoriana de Fibrosis Quística, los médicos del Ecuador, deberíamos apadrinar a cada uno de los pacientes con fibrosis quística. ¿Por qué? Porque una de las razones fundamentales para que mi nieto, José Leonardo, esté en buenas condiciones de salud, es que yo soy médico.
Estoy a la cabecera de él, pendiente de él. Él hace terapias, 5 terapias diarias, 5. Hay momentos que se cansa, que se aburre. Acaba de regresar en este instante de Bogotá, de Colombia, participando en un programa, en una competencia de Jiu-Jitsu, ¿no? Donde le ha ido muy bien. Pero hemos defendido su respiración, su cuerpo, su alimentación. Terminó siendo en el programa el niño con menos peso de la competencia porque no puede ganar peso, ¿no? Le tocó luchar con otros niños que lo superaban hasta con 16 libras. Pero la lucha es luchando. Por eso decimos, quienes luchamos con la fibrosis quística, que la lucha de ellos es lucha nuestra. Así es. Yo quiero agradecerle, don Bosco, por su testimonio. Está en la línea todavía. Quisiera, sí, claro. quisiera conversar un poco con usted, porque hemos tenido aquí especialistas, pero no hemos podido hablar con alguien que viva esta enfermedad del día a día. ¿Cómo es el tema? ¿Cómo se le ayuda a los niños, en este caso a su sobrino? ¿Cuántos años tiene su sobrino? Bueno, mi nieto. Su nieto, perdón. Tiene 8 años de edad. 8 años. ¿Cómo se le lleva la vida? ¿Cómo se le da ánimos a un niño de 8 años que está con esta compleja enfermedad? Ya. En primer lugar, la pregunta es muy interesante, muy interesante. Se requiere, primero, la participación familiar es fundamental. Hay que tomar en cuenta que el Ecuador ha vivido crisis familiares y muchos de estos niños, no solo de fibrosis quística, sino de otras enfermedades más, están dentro de hogares que están desorganizados. Entonces, el amor, primero, es fundamental para un paciente de fibrosis quística. Las personas que están en el panel entienden y saben perfectamente esto. Ellas saben que en Quito falleció una médico neumóloga con fibrosis quística que abanderó también la lucha de la fibrosis quística. Y en Guayaquil, otra gran mujer abandera la lucha de fibrosis quística porque ella perdió una hija de 21 años con fibrosis quística. Es decir, el compromiso primero tiene que ser familiar, el amor infinito de la familia. Es decir, estas enfermedades deben cambiarnos a nosotros como familia. El segundo punto es el trabajo que tengamos que hacer como Estado. El Estado tiene que estar consciente que estos niños, si no reciben la ayuda, y todas estas enfermedades catastróficas, si no reciben la ayuda del Estado, sencillamente los niños fracasan. Todas las semanas, a través de Internet, nos enteramos lo que fallecen. Todas las semanas, un niño, un joven, un adulto con fibrosis quística. Y es sumamente duro. Pero el Ecuador ha tomado la bandera de lucha con esto. Falta mucho por hacer porque el personal médico, si bien es cierto, está capacitado dentro de esto, los especialistas conocen del tema, pero no todos los médicos. Es una enfermedad rara, es una enfermedad difícil de hallarla o de pescarla, por ende no todos los médicos están conscientes. Ellos requieren unidades especiales en cada hospital para poder estar aislados de sus otros pacientes. Así es. Don Bosco, yo quiero nuevamente agradecerle por su testimonio. Y sí, se ha hecho muchísimo, pero como siempre se dice, falta tanto por hacer también. Bueno, el paso está dado. Doctora, usted, por favor. Sí, siguiendo las palabras del doctor que nos acaba de hablar, yo quería manifestarles que en el Hospital Carlos Andrade Marín, en la unidad de pediatría, desde hace 5 años estamos funcionando como funcionan en cualquier parte del mundo, una clínica de fibrosis quística de atención multidisciplinaria. Yo soy neumóloga pediatra, tengo una gastroenteróloga pediatra, tengo una infectóloga pediatra, una nutricionista y una terapista respiratoria. Atendemos los pacientes con fibrosis quística, no necesitan llamar al call center, tienen sus citas asignadas directamente fuera de la consulta. Tenemos un espacio, aunque sea pequeñito, pero les atendemos en una forma así como estamos ustedes aquí, en conjunto. Ellos no tienen que hacer citas a cada médico. Como dijo el doctor, el Estado realmente ha dado mucho y no tiene que parar en eso, no tiene que seguir adelante. Hubo una persona que es la doctora Paulina Hernández con quien empezó todo esto. Y nosotros estamos en la pelea de seguir adelante, ¿no? Día a día. Y que nuestro servicio, aunque sea chiquito, estamos trabajando muy bien. Tenemos en el seguro casi todas las especialidades y estamos formando esto y estamos formando varias otras clínicas más de VIH, para que haya cobertura de diabetes,
Sí. Buenísimo. Y entonces, eso quería como el plus, quería dar mi propaganda. Ya nos quedan exactamente 3 minutitos para finalizar. Y tomando el caso de Bosco, del doctor que nos llamó y que dijo, mi nieto acaba de venir de una competencia, le fue muy bien a pesar de que tiene bajo peso. Y no sé si Carla me permite, usted está pasando también por esta situación, tal vez si podríamos comentar algo y sobre todo darle una voz de aliento a aquellas familias que tienen al interior pues de su seno familiar algún paciente, algún hijo, algún hermano con fibrosis quística, la voz de aliento, de decirles, bueno, se están haciendo cosas, hay medicación gratuita, hay donde tener soporte emocional, hay que ponerle ganas. Sí, la verdad es que, como le dije, pasar por esto es bastante duro para un padre de familia. Enterarse que un niño suyo tiene fibrosis quística es muy duro. Yo tengo una niña con fibrosis quística, tiene 7 años, ella fue detectada más o menos a los 6 meses por la doctora presente. Fui paciente de la doctora Lascano y la verdad es que el día a día es muy duro. Yo sé que el Estado nos apoya mucho con la medicación, pero hay algunas cosas que todavía faltan, ¿no? Y la verdad es que para los padres que tenemos de alguna manera el medio para ayudarles a nuestros niños a seguir adelante, es muy costoso, es muy costoso. Yo la verdad es que a veces me estreso mucho, tengo que traer vitaminas de allá, hay algunas cosas que no hay aquí. Entonces del exterior sí se pueden traer más cosas para mejorar la calidad de vida. Y a los papitos que nos están viendo, pues decirles que fibrosis quística es una manera de amar a nuestros hijos mucho más intensa que un hijo normalmente. Sacarles adelante es una ventaja y nada, es una lucha y tenemos que seguir levantándonos, aferrarnos a la enfermedad con amor y seguir adelante. Y que si Dios nos puso en este papel de tratarles a nuestros niños con esta enfermedad, ponerle la mejor gana, enseñarles a nuestros niños que deben amar su enfermedad y que deben sentirse especiales por lo que son. Y llevar adelante, llevarlos vivir adelante, al lado de la enfermedad. dejarles felices, dejar que hagan lo que ellos quieran. Mi hija practica taekwondo, hace gimnasia, ella estudia, es la mejor estudiante de su clase, o sea, ella se desenvuelve muy bien. Claro, obviamente es un sacrificio para ellos también, porque yo le invito a la mayoría de personas a levantarse a las 5 de la mañana, a acostarse más o menos a las 11 de la noche y seguir durante un mes con terapias, con pastillas. Entonces sí es complicado. Y como dijo la doctora, hay grados de fibrosis quística, hay algunos niños que también contraen diabetes, o sea, en el caso de mi niña tiene las dos, o sea, y tiene que lidiar con esto día a día. Es muy duro. Nuestra admiración y además aliento a todos ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí. Es valiosísimo todo lo que ustedes nos dicen para que la gente también se entere. Imagínense, empezamos el programa preguntando qué es la fibrosis quística y lo terminamos dando uno de los mejores mensajes posibles, ese de la solidaridad. Así es. ¿Qué no hacemos por nuestros hijos? Yo creo que todo para ellos. Así que muchísimas gracias. Sigan adelante. Muchísimas gracias a Carla Zambrano por contarnos su experiencia y también por el trabajo que hace a través de la Fundación y por supuesto también a la doctora Yasmina, que también hace una excelente labor desde el Hospital Carlos Andrade Marín. Sigan adelante. Muchísimas gracias por todos los elementos que nos han dado. Y a ustedes, amigas y amigos, si tienen este tipo de preocupación tal vez al interior de su casa, sepan que hay alguien que les puede tender la mano y sepan que mientras haya vida, hay esperanza. Por supuesto que sí. Nosotros con ese mensaje nos despedimos, no sin antes invitarles al programa de mañana en el que hablaremos de la campaña Da Dignidad, una campaña que en realidad ha funcionado en el Ecuador y que durante muchos años ha hecho que nos vayamos concienciando respecto al verdadero significado de la Navidad también. Así es, el dar amor y el ser solidarios con el que más lo necesita. De eso se trata entonces, Vane. Nos vemos mañana. Excelente jornada. Hoy es miércoles. Hoy es miércoles 14 de diciembre. Estamos así, cerquita de la Navidad de fin de año. Chao, chao. Hasta mañana. Excelente jornada. Un abrazo. Nos vemos.